Señores, ¿qué tal? Qué gusto estar platicando con ustedes nuevamente en una entrevista ahorita un poco eh, excéntrica, una entrevista quisquillosa para el actual pensar de la ciudadanía en general, hablando en temas, pues obviamente globalistas. Señores, hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Landero, maestro en desarrollo, con una maestría en desarrollo regional, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencia Política, maestría en Derechos Humanos. Entonces estamos hablando con una persona que puede opinar de un tema espinoso el día de hoy, catedrático en el Colegio de Veracruz. Vamos a hablar sobre el neoliberalismo, sobre aquel movimiento estructural económico que llegó a marcar un principio o una distinción muy marcada en la cuestión política de México. Vamos a hablar sobre los movimientos necesarios y sobre si se trató de un bien o de un mal, o a lo mejor un mal necesario. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Muy contento por la invitación y por supuesto contento de saludar a tu público. No, hombre, muchas gracias, doctor. ¿Y qué le parece si iniciamos el tema con una pregunta sobre el neoliberalismo? ¿Qué país recibe en realidad el sexenio que marcó el neoliberalismo? ¿Qué país entregó José López Portillo? Muy bien, bueno, mira, lo interesante de esto es conocer un poco de la historia de México. Entonces, como tú lo señalas, el periodo de José López Portillo estuvo marcado, digamos, un poco por la ineficiencia, por las decisiones tomadas al vapor, por decisiones populistas, vamos a llamarle así, Claro. ¿no? O sea, el populismo en México, si nosotros conocemos un periodo populista, fue el de Echeverría y el de José López Portillo. Esto es así, o sea, no es algo de lo que podamos decir que no se encuentra en los libros de historia, está en los libros de historia económica, así es como está. Entonces, José López Portillo, pues la verdad es que hace un desastre de país, ¿no? Hace un desastre de país, esa es una realidad, o sea, esto es las políticas populistas de ese entonces, el Estado grande, el Estado grosso, vamos a llamarlo así, el Estado anquilosado, que no se puede mover, que le cuesta trabajo desarrollarse, porque una gran cantidad de la población, se habla de un 60% de la población, trabajaba en el Estado. Entonces, aunque no era de jure, digamos, un Estado socialista, obviamente estaba muy cercano a un Estado socialista en donde el propio Estado maneja la economía, toma las decisiones, planifica la economía, etcétera. Entonces ese era el México que teníamos para mantener a ese ogro, ¿verdad? A ese monstruo, pues era necesario, por supuesto, muchísimos recursos económicos que se dilapidaron y que el error quizá más grave es creer que un país con una economía petrolizada pues iba a poder avanzar sin tener otras vías de desarrollo, sin tener algunos otros elementos que le pudieran, no sé, poder continuar o hacer continuar con viabilidad en ese momento. ¿No? Todo se apostó justamente al tema del petróleo. Hoy todavía hay este tema a debate. Recientemente he Claro. visto cómo se debate que no, que sí tenemos mucho petróleo, que no, que Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no. Lo cierto es que desde la primaria nos enseñan que el petróleo es justamente un recurso no renovable. Nosotros no podemos generar más petróleo. El petróleo es el que está en el subsuelo. Por lo tanto, es una tontería, ¿verdad? Seguir apostando, por supuesto, a las energías como el petróleo, ¿no? Como tal. Y entonces, y además que tiene, como cualquier mercancía, tiene sus altas y sus bajas. Entonces, en este sentido, el sexenio de José López Portillo, además de dilapidar los recursos, regalando dinero, por supuesto, sosteniendo un Estado con una gran cantidad de empresas paraestatales en donde trabajaba una gran, un inmenso número de personas en la burocracia, vamos a llamarle de esta manera, ¿no?
bueno, pues le apostó al petróleo, era sujeto de crédito, por supuesto, México, y la mayor deuda que pueda haber tenido este país fue precisamente durante estos dos periodos Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo. Doctor, ¿qué tan grave realmente era la situación económica en los inicios de los años 80? Hablando de esta época, ¿realmente estábamos cercanos a un colapso? ¿O cree que conforme pasa el tiempo se ha ido exagerando este término? No, desde luego que había un colapso. O sea, esto es, mira, ¿qué es lo que ocurría? Pues era tan sencillo como, bueno, falta dinero, pues vamos a echar a andar la maquinita de los billetes, ¿no? Y Claro. entonces imprimían más circulante y, bueno, no le alcanza a la gente, vamos a subir el salario mínimo, ¿no? Y entonces, en este sentido, la verdad es que era una economía cerrada, una economía hacia adentro, ¿no? En donde este tipo de economías, pues lo cierto es que en el mundo entero o en el orbe, ¿no? Pues por supuesto que ya estaban quebrando. O sea, si nosotros nos ponemos a ver la historia, por supuesto, de la Unión Soviética, la falla o el gran reto que tuvo la Unión Soviética fue querer planificar todo. Esto no es posible. Planificar la economía, y eso lo sabemos los que estudiamos desarrollo regional, si llevamos Claro. una materia o varias materias de planificación, entonces sabemos que verdaderamente el Estado no puede planear todas las mercancías. En algún momento es necesario, por supuesto, esta economía de mercado, en donde sea la competencia la que regule qué empresa es la que va a seguir y cuál no. El Estado no puede. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es un trabajo imposible. Entonces, eso fue lo que pasó para los años 80, o sea, el colapso de tener un Estado tan grande, con tantas paraestatales, poco crecimiento económico, ¿no? Y entonces, ante ese poco crecimiento económico, seguir, por supuesto, sosteniendo al Estado, pues era como echar toda la basura debajo del tapete. No, no pasa nada y Claro. ya alguien más lo hará. ¿Cuál fue el resultado? Que al ver que la economía estaba quebrada, que teníamos una enorme deuda, que teníamos una gran inflación, que la inflación es el enorme impuesto que paga el ciudadano. O sea, es el gasto que hace un Estado, las malas decisiones que hace un gobernante, que se le cobran al ciudadano en un impuesto que se llama inflación y que es el crecimiento de los precios y que no se puede sostener. Claro. Doctor, desde su perspectiva, con todos los estudios que usted tiene por concepción propia, su idiosincrasia, ¿cuáles fueron las acciones neoliberales claves para evitar una crisis aún mayor en el país? Para evitar una crisis aún mayor. Mira, yo creo que lo primero es la reducción del Estado. ¿Qué es lo que no gusta? ¿Por qué una reducción del Estado? ¿Por qué la venta de paraestatales? ¿Por qué dejar que los privados hagan sus cosas? El Estado mexicano, para este tiempo de los años 70, ¿no? El Estado benefactor, el gran ogro filantrópico del que se habla, ¿no? En realidad tenía ese problema, o sea, lo decíamos hace un momento, ¿no? Tener muchas personas trabajando en la burocracia. Y entonces, en este sentido, las empresas paraestatales, pues yo siempre le digo a mis alumnos, es muy simple. Es como si tú tienes un negocio y le dices al gerente, tú vas a ganar tu salario, ganes o no ganes, produzcas o no produzcas, compitas o no compitas. Eso es lo que pasa, por eso el Estado es un mal administrador. Entonces, en este sentido, a los burócratas, a los gerentes de estas paraestatales, pues no les importaba producir o no producir. Y Claro. los empresarios, al tener una economía cerrada, pues no les interesaba tener, por supuesto, productos de calidad. Tenían monopolios, simplemente a ellos mismos les iban a comprar. Una economía bajo control. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer es adelgazar el Estado. Tanto Estado como sea, tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario.
Entonces, en este sentido, el hecho de ir adelgazando el Estado, adelgazando todas estas burocracias, es decir, sacar a las personas, a ver, un ejemplo muy claro, y no sé si estoy abundando mucho, pero espero que Adelante, se adelante. Sí, comprenda. sí, sí. La idea de burocracia, no en el concepto weberiano, sino en el concepto común, en el concepto de calle, es que son dependencias económicas, perdón, dependencias de gobierno, en donde las personas llegaban a hacer trámites inútiles. ¿Por qué? Porque había una persona que te ponía un sello, otra que te ponía un clip, otra que engargolaba, etcétera, 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 un trámite inútil. ¿Por qué tenía que pasar por tantas personas ese trámite? Pues porque eran personas que estaban en la nómina. Eso Claro. hace, por supuesto, una burocracia ineficiente. Entonces, ahora imagínate eso, pues produciendo fertilizantes, produciendo café, produciendo bicicletas, produciendo camiones, produciendo televisores, produciendo todos los productos que necesitaba el mercado. Bueno, eso era sumamente ineficiente. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer es adelgazar el Estado. A todos esos burócratas que de pronto ya no funcionaban dentro del gobierno, se tenían que ir a la iniciativa privada a crear, a producir. Entonces, esa fue, digamos, una de las medidas más importantes para poder cambiar la situación. El Estado ya no podía. ¿Qué Claro. pasó con Gorbachev en la Unión Soviética? Eso. O sea, el modelo soviético no era viable ni para los soviéticos. Mikhail Gorbachev, con la perestroika, empezó a cambiar esto. Algunos me dicen, sí hay estados comunistas que pueden sobrevivir, que pueden triunfar. Bueno, que me digan lo que quieran. China es todo menos comunista. Tiene un modelo capitalista de desarrollo. Claro. Todos los grandes capitales, las grandes empresas van y producen en China en un modelo capitalista, neoliberal. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Los chinos, por supuesto, bueno, pues impulsan, invierten, pero son empresarios que se someten a la competencia, los que finalmente sacan la economía china. ¿Había otra alternativa realista en ese momento histórico? ¿O el movimiento de estrategias económicas era nulo? No se podía hacer otra cosa. No, no había manera, no había manera. Mira, es como, es esa situación. En este sistema económico, político que conocemos, por supuesto, un presidente heredaba a otro presidente y a otro y a otro y a otro. En este país, decía Vargas Llosa, pues estaba la dictadura perfecta, que es un concepto que se ha acuñado desde hace muchos años. ¿Por qué razón? ¿Por qué era perfecto? Bueno, pues porque el partido hegemónico era el que decidía y el presidente Claro. tenía esa posibilidad de elegir a su sucesor, cortarse el dedo e irse. Entonces funcionaba esta dictadura perfecta. Había un país de sistema de partidos hegemónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, los presidentes, pues, hacían lo que podían o lo que querían, mejor dicho, ¿no? Valga también saber que durante todos estos periodos que estamos hablando, la corrupción, pues, en alta. Claro. O sea, grandes fortunas se amasaron a partir antes y después y durante este periodo de estos gobiernos. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, pues los presidentes tenían la posibilidad de hacer lo que quisieran. Lo que hacían era, pues, patear la pelota, ¿no? Patear el bote. O sea, es decir, bueno, yo sé que a lo mejor esto se tiene que hacer, pero Ajá. pues es una decisión que no puedo tomar. No sé si te acuerdes cuando jugabas de niño a la papa caliente. Sí, Bueno, sí, claro, aventabas, obviamente. ¿no? Y decías, la papa se quema, se quema, se quema, se quema, se quemó. Cuando le llega a Miguel de la Madrid, la papa ya estaba quemada.
O sea, el país, por supuesto, durante los sexenios populistas de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, es que habían dilapidado todo. Había una deuda enorme. Las arcas estaban vacías. No había otra forma. O sea, al enfermo le habían estado dando mejoralitos, mejoralitos, paracetamol, paracetamol, ¿verdad? Y llegó Parches. unos parchecitos y llegó el momento en que había que aplicar un antibiótico. ¿Cuál fue ese antibiótico? Pues el primero, desde luego, desmantelar a ese enorme Estado con una gran cantidad de burócratas, ¿no? Que lo hacían ineficiente y empezar a generar una iniciativa privada, muy al estilo de los chinos, estamos Sí, diciendo. sí, O sí, claro. sea, para que no se crea que no existe esto en este tipo de países, o Rusia mismo, ¿no? O sea, la verdad es que muy al estilo de este tipo de países, bueno, pues empezar a generar una iniciativa privada. No es exclusivo de México, Pues ¿no? claro, por Ujú. supuesto. Doctor, pero siempre que se habla del neoliberalismo, a la sociedad mexicana o a la mayoría de mexicanos lo toman como un sinónimo de desigualdad y de privatización principalmente. ¿En qué momento empieza a acuñarse esta nueva idea de que el neoliberalismo fue lo peor que le pudo pasar a México? Bueno, mira, aquí tenemos que ser bien claros en algo. Digo, ante todo, siempre he tenido un concepto de justicia. A veces es difícil desde la ciencia política, desde el derecho o desde la economía tener un punto de vista objetivo. Ujú. Siempre tenemos a lo mejor algún tipo de sesgo. Tratando de ser objetivos, cierto es que el modelo capitalista, modelo neoliberal, si le queremos llamar de esta forma, no es la panacea. Y no es la panacea, ¿por qué razón? Bueno, pues porque también tiene su lado negativo. Es decir, para que una economía crezca, o si nosotros vemos las estadísticas, en realidad las economías crecen a partir de un proceso extractivista. Esto es el daño al medio ambiente, un modelo predatorio, ¿no? Que acaba con los recursos naturales, etcétera, etcétera, para generar economía. O sea, tan sencillo como que estos aparatitos que tenemos ahora, los celulares, bueno, pues tienen una batería de litio, entonces ahora el litio, pues hay que ir por él para hacer un montón de baterías. Y ahora que viene el cambio hacia estas energías, ¿no? A partir de litio, bueno, pues justo, ¿no? Ujú. Tendrá que sacarse del subsuelo para poder generar estas baterías. Esta es la parte negativa del neoliberalismo. Ahora bien, del otro lado, ¿no? Pues tenemos economías, ya decíamos, controladas por el Estado, reguladas por el Estado, o que el propio Estado lo es todo. Es importante leer, por ejemplo, libros como Rebelión en la Granja de George Orwell, que critica justamente esto, ¿no? La postura de los socialistas, en donde su postura es esa, decir, bueno, pues es que estamos defendiendo el patrimonio de todos, Ujú. y como estamos trabajando para todos, pues ahora tienen que trabajar el doble. Pero resulta que no todos aprovechan los beneficios de eso que están solicitando, de eso que están pidiendo. Siempre se va a erigir una élite política que es la que se beneficia de ese supuesto socialismo, de ese supuesto comunismo, de ese trabajar por los demás, ¿no? Y que es todavía más perniciosa que la clase capitalista. Entonces, estamos entre la espada y la pared, Claro, ¿no? sí. Entonces, por supuesto, ¿por qué se critica al llamado neoliberalismo? Pues es una estrategia política. Es una estrategia política, es una propaganda desde la teoría política, dicen, es importante, por ejemplo, para poder dar una postura política, definir al enemigo público. Entonces, a partir de definir al enemigo público, es que yo empiezo a tener pues más gente, ¿no? Entonces, pues estas personas, para tener una postura política, ¿no?
para defender una ideología política, pues lo que hacen es criticar al neoliberalismo y decir que son explotadores, que genera diferencias, que adelgaza el Estado, que unos más ricos, otros más pobres, etcétera, etcétera. Lo cierto es que son banderas políticas para allegarse a más personas, ¿no? A más votantes. Un país puede salir de una crisis económica profunda sin costo social, o Yo creo sí que puede haber un costo. Yo creo que no. O sea, un país no puede salir sin un costo social fuerte, porque es muy simple y lo estamos viendo, por ejemplo, con la economía argentina, independientemente de que si Javier Milei, pues a lo mejor es un payaso o un personaje locuaz, ¿no? Porque así se ve, ¿no? Se pone unas fotografías así como león y cosas por el estilo, ¿no? Pero hay que ver lo siguiente, o sea, la economía en Argentina pues era precisamente eso, o sea, con una inflación casi del 40%, en donde ya te decía yo hace un momento, la inflación es el impuesto que paga el ciudadano en términos de comprar las cosas cada vez más caras y tener menos dinero. Así es. El ahorro de los argentinos, bueno, pues les hacían este famoso corralito que yo les he platicado en clase a mis alumnos, que es, pues sí tienes dinero, pero no lo puedes sacar, porque se quedan incluso con el dinero de los ahorradores. Entonces, ante esa situación, ante una migración argentina hacia Europa, no tienes idea de la gran cantidad de argentinos que piden su ciudadanía en Italia o que se van a vivir a España o etcétera, ¿no? Que van de regreso, que es un país que expulsaba a mucha gente, ¿no? Y que por supuesto el modelo anterior, ¿no? El kirchnerismo y todos ellos, pues se sostenían a partir de programas sociales. Entonces, bueno, pues en este momento en que empieza a haber recortes, ¿no? Y recortes y recortes y recortes, ¿no? Desde luego que habrá unas personas que se sientan perjudicadas porque es muy malo, ¿no? Le quitó, redujo algunas pensiones o redujo estos subsidios o redujo tal, 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 tal. Pues claro, porque de alguna manera necesitamos, ¿no? Volver a encauzar la economía. Esa es la situación. Doctor Julio César, si comparamos el caso mexicano con otros países que también replicaron o tuvieron reformas similares en esta cuestión económica, ¿cree que salimos mejor o peor librados? Bueno, es una pregunta difícil, pero hasta este momento la economía aguanta. Hasta este momento la Claro. economía aguanta, ¿no? Creo que hasta este momento no se han tomado decisiones económicas, por ejemplo, ¿no? Todavía se sigue respetando la autonomía del Banco Nacional o del Banco de México, ¿verdad? Entonces, en este sentido, como que todas estas instituciones o organismos que tienen que ver con el manejo económico, más o menos se siguen respetando. En el momento en que se le empieza a echar mano a este tipo de cuestiones, al tema de la paridad peso-dólar, ¿verdad? O sea, si regresamos, por ejemplo, a aquellos tiempos, ¿no? Decíamos del populismo, en decir por decreto yo digo que el peso vale lo mismo que el dólar, bueno, pues en ese momento ya estaríamos en graves problemas, ¿no? Estaríamos en graves problemas justamente porque estaríamos vendiendo la ilusión de un país que no existe. Si nosotros, o sea, solamente es cuestión de ver nuestra realidad social, el discurso hegemónico actual busca criticar 100% al neoliberalismo y busca incluso desmontarlo, regresar a aquella economía que alguna vez nos mostró José López Portillo, ¿no? ¿Cree que estamos luchando con fantasmas del pasado? ¿Cree que es un rencor? ¿Cree que hay algo más entre las estrategias políticas? ¿O por qué queremos regresar a ese mismo? O para empezar, si desde su perspectiva,
cree que es un paso a regresar? Yo creo que, como te lo decía yo hace un momento, ¿no? Como decía Carl Schmitt, están, digamos que las personas que hacen esto, ¿no? Lo que están haciendo, están definiendo el enemigo, Claro. así de simple. O sea, siempre se necesita hacer un clivaje. ¿Qué es un clivaje? Bueno, pues es el generar un odio, un Sí, enemigo, alguien contra quien estamos luchando, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues el enemigo favorito, por supuesto, ¿no? Los chivos expiatorios, ¿verdad? Pues son el neoliberalismo, es Carlos Salinas de Gortari, es Porfirio Díaz, Felipe Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son los que se están definiendo como enemigos, ¿no? claro. Como estos tienen la culpa, como son los malos, son el diablo, son el demonio, ¿verdad? En realidad, ¿para qué? Pues obviamente para generar legitimidad. Un gobierno necesita legitimarse. Entonces, es la propaganda política, es el discurso político que pretende legitimar las acciones que se están llevando a cabo. ¿Qué vaya a pasar? No lo sé, ¿verdad? Nada más tengo un vasito de agua, pero no tengo una bolita de cristal Claro. para saber qué es lo que vaya a pasar. Yo deseo, por supuesto, pues con mucho ahínco, con muchas ganas, que esto que trajo el llamado neoliberalismo, que yo le llamaría economía de mercado, porque eso es lo correcto, llamarle economía de mercado. Lo que trajo la economía de mercado como tratados internacionales de libre comercio, que si nosotros revisamos la historia económica de México, México es otro a partir del Tratado de Libre Comercio, antes del libre comercio y después del libre comercio. La economía nacional ha crecido enormemente gracias a esos instrumentos de economía de mercado. Si se Así es. prefiere de neoliberalismo, ok, pero el campo mexicano no se sostendría si no nos paráramos frente a esos tratados internacionales de libre comercio. Entonces, en este sentido, yo hago votos, por supuesto, porque nuestros gobernantes y nuestra clase política, los que gobiernan, incluidos la oposición, ¿no? Sí. Puedan sentar las bases y decir, ¿no? Como en el pacto de la Moncloa, bueno, pues con lo de comer no nos metemos, ¿verdad? O sea, podemos diferir ideológicamente, que eso es lo hermoso de una democracia, pero con lo de comer no nos metemos. O sea, estamos inmersos en una economía global. Dejemos, por supuesto, no dejarlo todo a las libres fuerzas del mercado, porque probablemente sí pudiera existir esta diferencia, ¿no? Entre que a lo mejor tomaran ventaja los dueños de los medios de producción, pero que el Estado cumpla su función como regulador, ¿verdad? Un Estado regulador. Como Estado regulador. Vigilando que se cumpla, como Estado que pueda generar bienestar a partir de regular al mercado, pero no ser el partícipe, no ser este ogro filantrópico, no ser Estado dictatorial, ¿no? Que pues dicta políticas públicas, dicta economía, porque por supuesto se genera un embudo en donde hay una clase política que sí que obtiene beneficios y todos los demás pobres. Vamos a sacar dos cosas importantes de aquí. ¿Qué es lo que usted opina o defiende de lo que nos ha enseñado el neoliberalismo que debemos rescatar y que debemos dejar de hacer? ¿Cuáles estas son dos posturas? Bueno, de lo que se tiene que rescatar, ya lo he dicho, mire, el hecho de la libertad económica, Arturo, el hecho de la libertad económica, este es uno de los derechos más importantes. Si yo vivo en un país en donde están dadas las condiciones para que yo emprenda un negocio, para que pueda ser competitivo, para que pueda generar ingresos, generar recursos y además me dedico a lo que yo quiera, Claro. esa es una esencia de un Estado que respeta las libertades económicas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tendríamos que seguir haciendo, ¿no?
dejar que el Estado, por supuesto, cumpla con su función de regular, de impartir justicia, eso es muy importante, ¿no? Claro. Y que el estado de bienestar se genere a partir de la regulación de estas relaciones económicas. Eso es lo que yo creo que debemos de rescatar de este llamado neoliberalismo, que en mi caso es, yo le llamaría economía de mercado. ¿Ah? Claro. Y en donde, bueno, pues los gobernantes estén muy atentos, ¿verdad? A qué se negocia, cuáles son los productos que exportamos, que importamos, proteger, por supuesto, a nuestros productores, ¿no? Sí, sí, Tratar sí. de llegar a las mejores negociaciones. Eso es, digamos, una economía de mercado y el Estado tiene mucho que hacer en eso, ¿verdad? No como inversionista, ¿verdad? No como alguien que dicte desde la planeación la economía, porque a mí me parece que tenemos muchos ejemplos en donde no ha funcionado. Y lo que debemos quizá evitar del Sí, neoliberalismo, lo que ¿no? no debemos de Lo que repetir. no debemos de repetir, efectivamente, es precisamente el dejar de lado o ser inconscientes, por supuesto, de la afectación del medio ambiente. Entonces, en este sentido, ¿no? O sea, tener una economía de tipo humanista, en donde, si bien es cierto, la economía se basa en la libre competencia, también es cierto que es necesario que los trabajadores ganen bien, tengan su seguridad social, por supuesto, y pues tengan acceso por lo menos al bienestar básico, ¿no? O Claro. sea, eso es lo que podríamos pedir. Es un poco la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? En donde decir, bueno, acepto que haya disparidades o diferencia de ingresos, sin embargo, tiene que haber una base mínima, ¿no? de satisfactores de bienestar para que la gente pueda vivir bien. Doctor, si tuviera que explicarle a un joven que el neoliberalismo no es aquella cosa endemoniada que se le enseñó siempre en el discurso, ¿qué le diría? ¿Cómo se lo explicaría de una forma sencilla? Bueno, sencillo no se puede, pero simplemente yo le diría a un joven, yo creo que el mejor consejo que le podría ayudar a un joven es que sepa diferenciar entre la propaganda política y los sucesos económicos. Entonces, de una parte, sí, lo que le están metiendo es propaganda, ¿no? Bueno, Ujú. pues eso habrá que analizar. Y si nos vamos a los hechos, ¿no? A los sucesos, en donde digan, ah, caray, mira, pues dicen que el neoliberalismo es malo o la economía de mercado es mala, pero a partir de instrumentos de libre comercio, de apertura económica, pues resulta que hemos tenido bastante exportación, aunque sea agrícola, ¿no? Ya quisiéramos, por supuesto, exportación en tecnología Claro, y claro, claro. cuestiones por el estilo. Sí, sí, desde luego, no lo hay todavía. Pero por lo menos, ¿no? Agrícola que permite que el campo se sostenga. Si nosotros vamos aquí a Topan, ¿no? Y pregunta a un camión que estén cargando de malanga, ninguno es para México, todos para Estados Unidos. Entonces, Exportación. ahí hay Ujú. gente trabajando en un producto llamado malanga que se exporta a Estados Unidos, del cual viven muchas personas, ¿no? Y que es gracias a que hay un tratado de libre comercio. Y finalmente, ¿qué es lo más peligroso para un país, hablando para el país, nuestra nación, México? ¿Un mal modelo económico o que nos olvidemos de nuestra historia económica? Bueno, yo creo que van de la mano. Yo creo que ahí sí estaría como a la mitad, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué razón? Porque hay que entender que vivimos en una democracia, no se nos tiene que olvidar. Y una democracia es justamente en donde los ciudadanos opinan, participan y deciden. Entonces, si un ciudadano tiene que opinar, tiene que analizar, tiene que levantar la voz, tiene que decidir, por supuesto, no debe olvidar una historia económica. Esa es la situación. O sea, ¿qué fue lo que pasó en nuestro país desde, no sé, desde la revolución, desde 1910
hasta el 2026, ¿no? Conocer esa historia económica, los modelos económicos que se han implementado, ¿no? Y después de esto, pues decidir por un sistema y criticar, ¿verdad? Y decir, Claro. bueno, pues sí está interesante, ¿no? Está interesante todo lo que estamos teniendo, pero ¿cuánto, ¿a cuánto estamos creciendo? ¿Cuál es el crecimiento económico que tenemos? ¿Cómo vislumbramos la diversidad económica? ¿Cuánta inversión extranjera directa estamos teniendo el día de hoy? ¿Cuáles son los sectores económicos que están creciendo? ¿Cómo está la economía, por ejemplo, de la clase media? ¿Por qué hay más de 28,000 mexicanos que están pidiendo su pasaporte español? En fin, cuestiones como estas son las que necesitamos ir preguntándonos, ¿no? Para analizar y sacar un poquito la paja de la propaganda política de todos lados, ¿verdad? Y sentarnos en los hechos, en los datos, y decir, bueno, este es el modelo de país que quiero y que yo decido. Así es. Y que el que está ahorita no es autoridad, no son autoridades, son servidores públicos. Por lo tanto, me sirve. El que tiene el poder es el ciudadano y si no, que lean el 39 constitucional. Señores, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo explicarles? Estudien su pasado, hay que escudriñar dentro de nuestras, pueden ser fracasos también, nuestros éxitos del pasado, para poder tomar un paso seguro. Ha sido un verdadero placer platicar con ustedes, señores. Ha sido un verdadero placer platicar con usted. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Es un tema espinoso donde muchas personas pueden discrepar. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene algo que decirnos, escriban en los comentarios de estas plataformas digitales. Vamos a democratizar la palabra. Ha sido un verdadero placer. Dejen su like, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo nuevas posturas políticas, posturas económicas, ideologías y todo lo que podemos ensanchar nuestra cultura del México actual. Nos vemos hasta la próxima entrevista.